El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, así lo pueden localizar fácilmente. Está al final de la Biblia. Así como muy rapidito en la Biblia, así para quienes vienen por primera vez, no buscamos por páginas como otros libros que pueden decir, en la página 1200, no. En la Biblia se busca el nombre del libro. Normalmente en las esquinas está el nombre así arribita. Ahí tienen varios nombres y por aquí ya dice Apocalipsis. ¿Ya lo vieron? Ok. Y luego, para escoger el texto que vamos a leer, se buscan lo que se llaman capítulos. Capítulos. El último libro. El último está hasta acá, mira. Hasta el final de la Biblia. No tiene números, pero Sí tiene números grandes. Entre el texto. hasta muy atrás. Sí, pueden buscarlo así. Pero miren, en los textos hay unos números grandes. Esos se llaman capítulos. ¿Sí? Esos son capítulos. Entonces, cuando buscan una cita bíblica, te dicen en el Apocalipsis, capítulo 1. Pues uno busca el libro del Apocalipsis y el donde dice número 1. O 10 o 5, el que vaya a leer uno. Ahorita estamos más o menos busquen el capítulo 11. 11. Y luego ahí, de todos modos, puede decir uno, ok, en el capítulo 11 buscas el número grandote. Y si se fijan ahí en las entre líneas, hay unos números chiquitos así ¿sí los alcanzan a ver? Esos números chiquitos se llaman versículos. Y ahí uno puede limitar más. Porque si te dicen, a ver, no sé, Apocalipsis 11:19, ahí habla del arca de la alianza. 11:19. Y entonces uno ya busca el capítulo 11 y encuentra uno el texto. Así exactamente donde está la frase y la palabra que quieres y así la encuentras. Ahora, si ahorita tenemos esta edición y son iguales, sí coincide la página y todo eso, pero si usáramos, esta es otra Biblia que se llama Biblia Latinoamericana. Si usáramos esta Biblia, si usamos esta Biblia, la página va a ser otra. Ahora, hay unas Biblias chiquitas así de bolsillo. También la página, pues ahí va a cambiar porque tiene menos o más páginas. Hay unas Biblias grandotas así también. Pues las páginas no van a coincidir nunca. Pero lo que sí va a coincidir siempre es que ustedes busquen el nombre del libro que van a leer. Porque hay muchos libros aquí. Hay muchos libros. Y luego el capítulo son estos numerotes y luego los números chiquitos. ¿Okay? Esa es la primera clase de Biblia, ya la tenemos. Ahora, este libro, estamos otra vez, ya lo dimos esto, pero estamos repasando. Vayan al principio del libro, al capítulo 1, Apocalipsis 1. Vayan para atrás, pasen hojas para atrás y busquen el 1. Hacia atrás, busquen en los números grandes, donde dice el número, es el 11, es más atrás. Si se fijan ahora las Biblias tienen algunas guías, hay algunas que solo tienen el texto bíblico, pero hay otras que tienen, por ejemplo esta, empieza con este dibujo, ¿sí lo ven aquí? El dibujo pásenle una página atrás. Y tiene una introducción. Esa introducción les explica de qué es el Apocalipsis, de qué trata. Vamos a buscarla. Apocalipsis. Aquí, mire. Aquí estamos. Ok. Esta explicación que está aquí, esto no es de la Biblia. O sea, está en la Biblia, pero esto lo pusieron las personas que hicieron esta Biblia. Esta es una explicación del libro del Apocalipsis que te puede ayudar para que cuando un día quieres, voy a leer el Apocalipsis, ahorita que está de moda
que el fin del mundo, que el fuego en California y que el temblor en no sé dónde y que la guerra en no sé dónde. Y dicen que en el Apocalipsis ya estaba todo eso anunciado. Ah, sí. Entonces, cuando vas a leer aquí, esto te va a ubicar. Te dice, es un libro, te lo digo así en pocas palabras, fue escrito, según la tradición, por el apóstol San Juan. Fue escrito allá por el año 90 después de Cristo, en el primer siglo de nuestra era. O sea, estamos hablando 60 años después de la muerte de Cristo. Cristo murió por ahí por el año 30, 33. Como en el año 90 se escribió esto. Ya había cristianos, ya había comunidades cristianas chiquitas, pequeñas, y los cristianos estaban sufriendo mucho en ese tiempo, porque los estaban persiguiendo, encarcelando, matando y demás. Y muchas comunidades estaban desanimadas y decían, ya eso de ser cristianos es un peligro, mejor no serlo. Entonces Juan escribe esto para describir lo que estaba pasando en ese tiempo. Había pasado otra gran tragedia en el año 70, después de Cristo, hubo guerra en Jerusalén. Hubo lo que se llaman las guerras judías, se rebelaron contra el Imperio Romano, que en ese tiempo el Imperio Romano, César Augusto y todos los demás, eran los que dominaban en ese territorio, y ya no querían que los dominaran porque les pedían impuestos, les imponían reglas, y ellos querían ser libres. Entonces empieza una guerra, y los romanos, desde el tiempo de Cristo también ya había esa vigilancia constante. A Cristo lo mataron, ¿por qué? Porque él, cuando en el juicio de Pilatos le preguntaron, ¿de qué lo acusan? Dice, no, pues es que dice que es el Hijo de Dios. Dice, eso, pues ¿qué tiene? Para Pilato no significaba nada. Pero cuando los judíos le dijeron, es que dice que es el rey de los judíos y no tenemos más rey que al César. Eso era un delito grave. Entonces a Jesús lo condenan por eso. ¿Se acuerdan en la cruz arriba que dice INRI? No tenemos aquí un crucifijo, ya lo quitaron, porque normalmente los tenemos ahí. Porque no lo veo y porque lo quitaron por la pantalla, pero por ahí debe estar. Bueno, arriba dice INRI. Y ese es un letrero que decía el motivo de su condena. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por eso lo mataron, por eso lo condenaron los romanos. Para los judíos había otros motivos de blasfemia, de otras cosas. Entonces, ya había esas revueltas, ya había esas guerras. Y crucificaban a la gente para aplacar que nadie se rebelara. O sea, que si veías que alguien estaba muerto de esa forma, pues los demás ni movían un dedo. Esos años fueron de muchas rebeliones, de muchos problemas. En el año 70 se cansaron los romanos y enviaron las legiones, que eran los ejércitos de Roma, miles de soldados, sitiaron la ciudad, la rodearon, la invadieron, mataron a mucha gente y quemaron la ciudad. O sea, la quemaron completita. Y quemaron el templo de Jerusalén, que era un templo enorme, construido primero por el rey Salomón y después hecho más grande por Herodes el Grande. Más o menos en el tiempo en que nació Jesús, ese templo lo habían hecho grande, hermoso. Hoy no queda nada de ese templo. Queda nada más un muro, bueno, una explanada donde estaba, porque lo tumbaron todas las piedras, y nada más queda un muro donde rezan actualmente los judíos. Se llama el Muro de las Lamentaciones. Y en ese templo, años después, construyeron iglesias bizantinas o iglesias cristianas que después pasaron a ser mezquitas cuando dominaba el Islam, y actualmente está una mezquita muy hermosa, grande, que se llama el Domo en la Roca, el Domo Dorado, y es un templo musulmán en esa mezquita, ¿sí? Y ahí pues ha habido muchas guerras. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque ver la destrucción de Jerusalén también fue una persecución tanto para los judíos como para los cristianos. En ese entonces, en medio de toda esa destrucción, de guerras, de hambres, de cárceles, es cuando se escribe este libro. Y en los primeros capítulos encuentran, por ejemplo, el saludo, quien escribe. Juan lo describe como una visión. Y ciertamente es algo que él está viendo, está haciendo, le están revelando lo que está sucediendo, pero está viendo las tragedias que están sucediendo a su alrededor en ese tiempo.
En el capítulo 2 hay un texto que se llama Mensaje a las 7 iglesias. En ese mensaje a las 7 iglesias hay unas cartas, son 7 cartas. Fíjense, aquí es esta presentación. ¿Quién es el Apocalipsis? Presentación de Juan y de quién va a hablar. Eso también es interesante. Eso me gustaría que lo vieran, porque eso nos ayuda a entender qué es Apocalipsis. En inglés, este libro no se llama Apocalipsis, se llama Revelation, el libro de la revelación. Y es... no puedo. Y es el de la revelación, porque si se fijan en el capítulo 1, fíjense cómo, ese es el título del libro. La primera frase dice, ¿revelación de qué? Revelación de Jesucristo. Revelación, cuidado, revelación de Jesucristo. Ese es el título del libro, es revelación de Jesucristo. Pero en la historia, este libro parece que ha pasado a ser más conocido como revelación del fin del mundo. Así lo entendemos. Y de hecho, si se fijan en los titulares o cuando hacen, es un apocalipsis, el fuego en California, es un apocalipsis, las inundaciones en Houston, es un apocalipsis, y empezamos a decir que todo es apocalipsis, como si fuera sinónimo de destrucción. Pero la palabra significa revelación, que se da a conocer algo. Y no solo algo, alguien. Si algo insiste en este libro, es revelación de Jesucristo. Que lo reconozcamos como Dios, como Salvador. Es uno de los libros que tiene más títulos que se refieren a Jesús. Jesús también estoy haciendo como un resumen de todo. El nombre Jesucristo tiene dos partes. Uno es Jesús y el otro Cristo. Se juntaron las dos palabras, Jesus Christ. Hasta en inglés es lo mismo. La palabra Jesús es Yeshua en hebreo. Y eso significa pues el nombre que le dieron sus padres, Joshua, Jesús. Jesús, y que significa Dios salva. El Christos viene después. Es una palabra griega que significa ungido. Es cuando ese Yeshua es Christos, es el elegido, el Mesías, el escogido, el que esperaban. Es el Hijo de Dios. Entonces podríamos decir que Jesús hace más a su naturaleza humana, como persona, como ser humano, encarnado, hijo de María y de José, y el Christos como Hijo de Dios. Entonces tenemos ese Jesucristo, Yeshua y Christos. Y el libro nos quiere hablar de Él, de Cristo. Pero entonces, ¿y por qué habla entonces de tanta desgracia? Porque sí habla de tragedias. Cuando, después de esta introducción, fíjese que una de las definiciones más bonitas, lo pone como el alfa y el omega, el principio y el fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Él es el que está al inicio y al final de la historia. Es el principio y el fin de todo. También lo pone el cordero inmolado, el que era, es y será. Es el Hijo del Hombre. Ponen muchos títulos para Jesús, para referirse a Él. Pero sí describe muchas desgracias en el mundo. Habla de muerte, de enfermedad, de guerra. Habla ya vimos todas estas clases, cuando habla mucho de las 7 cartas a las iglesias, son como una revisión de cómo estaban los cristianos en ese tiempo. Algunos eran comunidades que se habían mantenido firmes. Otros ya así como que ya no les interesaba mucho. Otros se habían apartado, otros se habían olvidado, otros seguían. Bueno, cada uno les hace como un reconocimiento de las cosas buenas y también dice, pero les echa en cara también en lo que han fallado como cristianos. Luego vienen los sellos donde se empiezan a revelar todo lo que va a suceder, y el que lo va revelando es Jesús, es el que es el Señor de la historia. Siempre a Dios lo pone por encima de todo lo malo. Y todo lo malo que sucede en el mundo, Él lo pone no como completo, como si todo se fuera a acabar, lo pone parcial.
Por ejemplo, habla que se van a contaminar las aguas de los ríos y de los mares. Un tercio del mundo se verá afectado. No todo, nomás un pedacito de eso, lo demás va a estar bien. Las trompetas que anuncian también las copas y las visiones. Estábamos terminando esta parte de las 7 trompetas, ahí en el capítulo 11, y luego viene copas, visiones, y al final hay una invocación donde también Jesús aparece como Señor y dueño de la historia. Leerlo no es fácil, porque aparte de entender este contexto que yo les estoy dando de lo que sucedía en ese tiempo, fue destruido el templo, fue destruida Jerusalén, fue un tiempo de hambre, de guerra, y los cristianos pues escondidos, desanimados. Entonces este libro los quiere animar y decirles, todo esto malo pasará. Por encima de todo está esa visión de un Dios victorioso, sentado en un trono, rodeado de 24 ancianos y de una multitud, habla así en esa visión celestial, de una multitud dice de los santos, de los que han vencido, de los que se han mantenido fieles, que murieron, pero que conservaron la fe a pesar de todo. Y entonces, de alguna forma, este libro nos está invitando a que no nos asustemos. Sí pone las alertas, sí pone decir, hey, hay muchas cosas que suceden y lo estamos viendo, lo vemos, cada época también lo tiene. Habla mucho usa un lenguaje cifrado, un lenguaje en clave que aquel tiempo entendían los cristianos. Cuando habla de los colores, por ejemplo, el rojo, el blanco, el morado, el verde, tienen un significado. El rojo generalmente es con la violencia, con la sangre. El blanco, la victoria. El verde, la enfermedad. El negro, la muerte, absolutamente. Pero entender que cuando está hablando de eso, habla de números también. Habla del 7, se usa mucho el 7. 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 visiones. Es un número que significa plenitud, perfección. Normalmente se asocia con Dios, que es lo máximo, es un número. Pero también a veces habla de 3,5. 3,5 es un número parcial, un número pequeño, un número que pronto pasa. Habla de 1000. Cuando hablas de miles, pues es algo muy grande. 1000 años, por ejemplo, un periodo muy largo de tiempo. Pero entender también esas claves es importante. Había cosas que tampoco podría decir. Una de las partes más famosas, y que tal vez el próximo domingo se los voy a explicar, hoy no alcanzo, es el número de la cifra de la bestia. ¿Se acuerdan del 666? Que incluso, muchos hasta evitan esos números. Si te aparece en tu teléfono, no cambie mi número porque es el número del diablo, ¿no? Algunos se lo tatúan acá bien rudos ellos. No saben ni que están tatuando, pero se ponen 666. Yo, padrecito, pues, que ya soy abuelita, pues, se fue el jueves, que era el día de la Virgen, dije, vamos a tener una virgencita, que le cambien el nombre. Nada, esta niña nació el primero, 13, pero asociamos incluso los números con cierto, por ejemplo, el 13. Es curioso que en los aviones, no sé si ya lo han cambiado, no hay asiento número 13. Hay edificios de departamentos donde no ponen el piso 13, se brincan del 12 al 14. Hay como en los de las cortes, brincas puerta y tú buscando, y del 12 se brincan al 14, no hay puerta. Sí. Bueno, hay muchos prejuicios con los números. Yo dije, Diosito, Pero no tienen nada que ver. Y les quiero con más tiempo explicarles esa parte del número de la bestia, porque miren,
criticar al emperador, hablar mal de él, hoy pues, incluso hoy no es fácil, si tú publicas algo, pues incluso hay palabras que no se pueden mencionar en los videos. Nomás TikTok. Se fijan, ya cerró. No, pero si te fijas en YouTube o en Facebook con eso, muchos videos, las palabras se han ido eliminando, unas por violencia, otras por agresión, otras por otras cosas. Todo está monitoreado. En ese tiempo no había las redes sociales ni la tecnología, pero si a alguien encontraban hablando mal en contra del mero, que era el emperador, pues cárcel, muerte o algo te pasaba. Entonces, si Juan publicaba, de por sí ya estaba él desterrado, ya lo habían metido como una cárcel ahí en la isla de Patmos para escribir esto. Si él mandaba este texto y empezaba a circular, pues ponía en más riesgo a los cristianos. Pero si alguien lo lee y dice, pues no sé qué quiere decir esto, ¿quién es el cordero inmolado? Un cordero vivo, de pie, pero con las señales de que le cortaron, que está muerto con la sangre. ¿A quién se refiere? Pues a Cristo. Para nosotros es el cordero, como los que sacrificaban en el templo de Jerusalén, en el culto, sacrificaban ovejas y el sacrificio era decir, ofrezco la vida de esta oveja para que perdones mis pecados o para que me concedas esta gracia. Era como ofrecerle algo a Dios, la vida de ese animalito. Además tenía que ser de 1 año, un cordero sin defecto, sin mancha, perfecto. Entonces, tomar esa imagen y ponerla en Cristo, porque aparece, pues si se fijan en el dibujito que está ahí en la introducción, está pues si se fijan, está un cordero. Unos ángeles. Ajá, y es un artista brasileño, creo que se llama Claudio Pastro, se llama, que con ese dibujo trata de expresar lo que sucede en cada libro. Entonces, pues alguien que no conoce la fe cristiana o el judaísmo, pues no le va a decir nada quién es el cordero degollado. Pero el cristiano, que además entendía la religión judía, que los sacrificios que se hacían, entienden que Jesús es el máximo sacrificio, es el cordero por excelencia, el que entregó su vida. Nosotros todavía en la misa, ¿qué decimos antes de la comunión? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Antes de acercarnos al altar a comulgar, decimos eso. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Quién es el Cordero de Dios? Es Jesús. Pero es por esta imagen, que Él es como la víctima que sacrifica por nosotros, para el perdón, para lavar nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que sufrir, ni mucho menos. Él lo hace por nosotros. Por eso es el Cordero de Dios. Entonces, esa imagen, por ejemplo, pues otros no la entenderían. ¿Y cómo es eso? Pero nosotros sí la entendemos. ¿Por qué? Porque pues estamos en este contexto. Y a veces, porque ahorita que le estaba diciendo, nosotros invocamos al Cordero de Dios, pero cuando es esta imagen y pones a Jesús como una ovejita, además con un corte, pues que le está saliendo sangre porque fue crucificado sangrando, pues estamos refiriendo a Él. Ahora, con el emperador no lo podían criticar. Entonces lo que hace Juan es utilizar las letras hebreas del alfabeto hebreo, que cada letra es un número. Ellos no tienen los números arábigos como nosotros. Nosotros heredamos de los árabes, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ellos, la letra A es el 1, la letra B es el 2, la letra C es el 3, y así se van. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heit, el alfabeto hebreo. Entonces, poniendo ese número en clave y sumándolo, el 666 conecta con el nombre de Nerón César. Nerón César, que en ese tiempo ya no estaba Nerón. Nerón era un poquito como me parece que en el año 60, estaba Domiciano, Diocleciano, otros emperadores, pero que hacen referencia a uno de los emperadores más, pues hubo varios, pero ese fue uno de los más crueles, de los más perseguidores del cristianismo, y lo ponen como el número de la bestia. Y el número de la bestia dice, es un número humano, es un 666. Pero no sé en qué momento también se asoció después y ya se dice, no, es el diablo y se quedó como
le dimos un poder más grande a ese, pero tiene un significado. Pero cuando entendemos eso, el libro en sí no trata de asustar a nadie, trata de animarnos. Porque cualquiera se puede desanimar, guerras, fuegos, lluvias, catástrofes. Hasta uno piensa en sus hijos y dice, ay, pues nosotros ya como sea ya la libramos, pero pobres de ustedes, ¿qué mundo les tocará? No, siempre vuelve a decir que está hablando de la revelación de Jesucristo, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor de la historia, el que ha vencido, aunque lo haya muerto, ha sido victorioso. Entonces, y con ese libro también es muy bonito que termina la Biblia con un mensaje bien realista, porque habla de un mundo bien convulsionado en todas las épocas. Siempre ha habido periodos más o menos de paz, pero pues si vemos cualquier noticiero local o mundial, lo que sea, siempre hay violencia y siempre nos fijamos más en eso. A pesar de todo eso, hay fe, hay esperanza y también cosas buenas que vale la pena rescatar. Y este libro, con ese lenguaje pues difícil, en clave, que hay que interpretar, que hay que descifrar, nos dice otro mensaje. Ya ni leí esa parte que quería leer, pero sí quería hacer como este resumen estamos dedicándole estos domingos a este repaso, a entenderlo. Hoy pues solo quédense con esto, no es un libro para asustarnos, vamos más o menos por aquí, vamos a ver las 7 copas, 7 visiones y luego en la parte final del libro para ver cuál es el mensaje, qué nos quiere decir con este texto, qué dice de su tiempo cuando lo escribieron y qué nos dice a nosotros hoy cuando pues todo lo que nos toca vivir. Entonces es un libro bonito, difícil, no se lee así rápido y te queda así con quién sabe qué querría decir. De hecho, muchos empezamos y luego dejamos. Y eso pasa con otros libros de la Biblia, pero este es uno, así que hay que entenderlo. Y por eso el compartir de esta manera, pues yo trato de decirles, vamos a leerlo así y verán que lo entendemos diferente. Nos va a decir otro mensaje. Ya, miren, hoy quédense con esto. La palabra Apocalipsis no es destrucción. La palabra Apocalipsis es revelación. Es decir, es un libro que te va a dar a conocer ¿a quién? ¿Al fin del mundo? No. A Jesús, a Jesucristo como el Señor de la historia. ¿Quién es Jesús? Con un lenguaje, con una visión diferente. No el fin del mundo. Viene incluido ahí, vienen cosas también interesantes. No, sí habla de guerra, de hambre y todo eso, pero no es su finalidad. ¿Me expliqué más o menos? Hice un resumen, una mezcolanza de todo, pero sí quería como tener estas ideas para que el siguiente domingo que retomemos esta lectura, pues ya tengamos, está hablando de esto, y ahí nos van a ir saliendo algunos cosas que nos van a ayudar a entender un poquito más, y que cuando lo leas, ya entendí, ya sé qué está diciendo, y no se asuste, ¿ok? Muchas gracias.